Esta parábola del sembrador, que es tan familiar, la palabra del sembrador del Señor Jesús, es una de las pocas que se hallan en los tres evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas. Y ante todas estas parábolas de Mateo 13, tenemos aquí un cuadro gráfico impresionante, una escena extraordinaria en la que, estando Jesús allí junto al mar, se sienta en la barca y aparece una gran multitud de personas, realmente almas hambrientas y sedientas, que venían a verle y a escucharle. Y esta parábola, o estas parábolas, porque son 7 parábolas en Mateo capítulo 13, 7 son el total de ellas, y es especialmente notable el hecho de que, siendo este el número sagrado, el número 7 en las Sagradas Escrituras, las 4 primeras de ellas se dirigen precisamente a una multitud amplia, es decir, mixta, de todas clases de gente que vinieron a verle, mientras que 3 de ellas se presentan en privado y a sus discípulos o a sus apóstoles, siendo estas divisiones también interesantes de 4 y de 3, también notables en los números simbólicos de las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a hacer como una introducción. Agarre ahí todo lo que usted pueda, vamos a tratar de aprender sobre estas parábolas, tome todas las notas, apunte los pasajes bíblicos, y es interesante que el Señor nos enseña tantas cosas a través de estas parábolas. Y otra cosa que es notable, ¿no? Que es notable en estas parábolas del Mateo 13, es que después de usar esta primera, es decir, la del sembrador, que es la primera que se presenta, y la presenta, por cierto, como una introducción a las demás parábolas. Las siguientes 6 forman 3 pares, y son 3 pares que corresponden unas a otras, es decir, la segunda va con la séptima, la tercera va con la cuarta y la quinta con la sexta. Es decir, cada par presenta las mismas ideas generales o enseñanzas entre sí, aunque hay algunas variedades de aspecto. Ahora, la pregunta que podemos hacer primero es: ¿por qué les habló en parábolas? ¿Por qué? Bueno, podemos primero decir que las parábolas era algo común, era una forma muy usual de enseñanza en el judaísmo. Era para hacer pensar a la persona, analizar. El oyente debe de analizar y pensar cuando se le está dando una enseñanza. No todo el mundo tiene mucha capacidad para eso, otros tienen más capacidad que otros, pero cuando se hacen de esta manera, el Señor hacía aún pensar más. Las parábolas hacen pensar a la persona. Y espero que realmente el Señor nos haga pensar, nos haga meditar, porque esta es la idea. El Señor usa nuestro cognoscitivo, ¿no?, para que nosotros podamos crecer, aprender y recibir la bendición espiritual. Pero fíjense, el término parábolas, ¿no?, que es la palabra, aparece en griego parábole, aparece realmente 45 veces en la Septuaginta. ¿Saben lo que es la Septuaginta? Bueno, para los que no saben, esto es la traducción que 70 hombres escogidos hicieron del Antiguo Testamento cuando lo tradujeron del hebreo y arameo al griego. Así que esta era la Biblia de los tiempos de Jesús y de la iglesia primitiva realmente. Tenían el Antiguo Testamento. Y aparece todas estas veces este concepto de esta palabra de parábola. Ahora, ¿qué es una parábola? Una parábola es una analogía, a veces un poco larga, ¿no?, pero es una analogía que a menudo se lanza en forma de historia. Saben que a los niños les gustan las historias. Cuando los enseñamos a los niños, porque ellos captan, porque se les cuenta una historia y dentro de la historia la enseñanza. ¿Y ustedes creen que nada más que a los niños les gusta? Vamos a ser sinceros, a nosotros también nos encanta las historias y ver
cómo se desenvuelven las cosas. El Señor nos habla a veces así, con historia. Y es más, la historia bíblica también es interesante en todo su sentido. Pero bueno, es una ilustración que se emplea, hermanos, para enseñar, lo dice el versículo 3 de este capítulo. O sea, usted tenga allí a mano Mateo 13, porque es lo que estamos mayormente mirando, y el versículo 3 lo dice, que es para enseñar. Entonces, antes de llegar a este momento, en su ministerio, Jesús había hablado muchas veces, había empleado analogías gráficas, pero que tenían significados en su contexto muy claro, bastante claro, ¿no?, en todas sus enseñanzas. Pero en el caso de estas parábolas requerían una explicación. Y ustedes se dan cuenta, al leer el capítulo se dan cuenta que se presenta la idea, se presenta la historia, para dar la idea, se presenta la historia y luego una explicación. Y esto lo vemos en el versículo 36, ¿no? Y algo verdaderamente impresionante es que el Señor usó este divino arreglo, porque no hay otra manera de describir esto como un arreglo divino, celestial, para precisamente, miren esto, para ocultar la verdad a los incrédulos y para hacerla más clara a los que tenían fe. Y claro que a algunos les va a chocar esto que acabo de decir, ¿no? Les va a sonar esto extraño. Pero bueno, vamos a la Biblia, porque no es que yo lo diga. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? En Mateo 13, 11 y 12. Vengan conmigo. Dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber, ¿qué cosa? ¿Qué dice ahí? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué? No les es dado. Porque a cualquiera que tiene, ¿qué dice? Se le dará. Este no es la matemática que nosotros, o sea, no nos suena bien esto. ¿Cómo que al que no tiene se le va a quitar lo que tiene, al que más tiene se le va a dar? No entendemos, ¿verdad? Pero dice así, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, dice el Señor, aún lo que tiene se le será quitado. ¿Qué le parece eso, hermano? ¿Qué le parece, no? Claro que hay que explicarlo, hay que entenderlo. A simple vista cualquiera dice, pero esto no puede ser, ¿no? Pero, o sea, a uno les es dado el conocer, el entender la verdad de Dios, y a otros todo lo contrario. Y es decir, el que más entienda más va a entender, y el que menos entienda menos va a entender. Ahora me entienden menos, me entienden más. Bueno, esto merece explicación, yo creo, hermanos. Él dice, fíjense primero, él dice, os es dado saber los misterios del reino. Y vamos a empezar por esa palabra, misterios. Misterios. A nosotros no nos gustan los misterios, ¿verdad? Realmente nos gusta saber las cosas. Y eso es normal, nos gusta saber. ¿Ha visto usted alguna vez alguna de esas películas en suspenso? Y usted está desesperado por saber qué va a pasar, cómo se va a arreglar el problema. A mí me pasa eso, a mí no me gustan los misterios, yo quiero las cosas claras, ¿no? Pero dice la palabra del Señor acerca de estos misterios del reino de los cielos. Y cuando la palabra de Dios habla de estos misterios, no está hablando de secretos religiosos que Dios ha dado para que lo entiendan algunas gentes que son muy religiosas y muy capacitadas. O sea, no está hablando de secretos religiosos que sean incomprensibles, sino que él está usando este concepto para referirse a la revelación divina que él da, que nunca antes había sido dada, o que en el pasado, o sea, en el Antiguo Testamento, había sido parcialmente revelada, o que fueron oscuramente anunciadas. Ahora, con precisión, con exactitud, el Señor las revela. Entonces, qué interesante que aún revelándolas aún más, poniéndolas bien claras, hay quienes no las van a entender. Y eso va a probar
que la condición del hombre nunca es en su naturaleza suficiente para entender las cosas de Dios. Y bueno, fueron publicadas con toda claridad por el Señor, como bien lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo habló de eso. No vamos a leer el pasaje, pero en 1 Corintios, si quieren anotarlo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 2, los versículos 6 al 10, el apóstol Pablo usa unos términos muy parecidos. Por ejemplo, él habla de que son sabiduría de Dios en misterios. Y también habla de la sabiduría oculta. También dice, y esta frase está allí en este pasaje que les mencioné, que dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció y que la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, que esto solo lo puede recibir el hombre a través del Espíritu Santo. Por muy claritas que las ponga, por muy sencilla que las exhiba, el hombre no la puede recibir si es asunto de Dios, a menos que el Espíritu de Dios la revele. Yo sé que esto como que nos choca, ¿no? Porque nos gusta darnos el mérito de que podemos entender a Dios y las cosas de Dios y podemos cambiar si queremos cambiar. Pero en lo espiritual, lo siento, no es así. No es así, es la obra de Dios. Ahora bien, cuando dice en Mateo 13:12, porque a cualquiera, y vamos ahí, yo sé que ustedes están con este asunto de que dijimos que el que más tiene, más se le da esto. Yo sé, no los voy a dejar en el misterio. Dice la palabra de Dios en Mateo 13:12, porque a cualquiera que tiene, ¿quién es el que tiene? Es decir, los que tienen la luz de la gracia, los que tienen la fe en el Señor y su palabra, los que atesoran en su corazón la verdad con gran estima, la palabra de Dios con gran estima, la reciben. Estos son los que oyen con los oídos espirituales las cosas de Dios. Y saben algo, estos desean realmente oír las cosas del Señor. Estos son los que van a tener más. Los que van a tener más. Es decir, si alguien dice, yo quiero oír la palabra de Dios más, yo quiero entenderla más, yo quiero recibirla más, bueno, usted tiene que desearla más. Porque si usted de verdad no la desea, no la va a tener. Y una vez que usted ponga su fe en ella, más entonces vas a poder tener de ella. Tendrán más aquellos que realmente la buscan, la desean, la aprecian. Y sabemos que detrás de esto es la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el que no tiene? Aquí, en este pasaje. ¿Quién es el que no tiene? Bueno, este es el que oye, pero no oye. Este es el que está allí y no aprovecha las oportunidades de la palabra de Dios. Y no importa quién la predique realmente, si es palabra de Dios. O sea que usted esté leyendo simplemente algún pasaje bíblico. Es decir, este es el que deja escapar la luz de la gracia de Dios, la palabra del Señor, le pasa por delante y la despide como si no fuera algo de gran precio, de gran valor. Yo espero que a ninguno de nosotros aquí nos pase esto, porque lo ideal es que cada creyente de la iglesia de Cristo tenga siempre hambre y sed de la palabra de Dios, deseo de escucharla, de recibirla. Y con ese espíritu, Señor, ¿qué tú quieres decirme hoy? ¿Qué tú me dices con tu palabra a mí? ¿En qué tú quieres que yo cambie? Que la veamos de esa manera, ¿no? Ahora, hay todo tipo de gente oyendo, ¿no? Ustedes saben que hay gente que no tienen esa concentración tan fuerte como otras y tienen que hacer un esfuerzo mayor. Hay quienes se van para, como decimos nosotros, las musarañas, ¿no? Se van a pensar para otra cosa, se les va la mente muy fácil. Pero cuando el Señor habla, ¿cómo ustedes creen que debemos estar nosotros, hermanos? Escuchando, oyendo la voz del Señor. Y bueno, el asunto es que estas son las personas que, Lucas narra la parábola y en Lucas 8, ¿saben cómo Lucas lo dice? Lucas dice, aún lo que parece tener, o lo que creen tener, o lo que creen que entienden, esto se les será quitado. Así que para aquellos corazones, lo que está diciendo es que aquellos que tienen el corazón endurecido, se les va a endurecer más. La palabra de Dios le va a endurecer más a aquellos que están endurecidos, porque solamente es con la fe del Señor que podemos recibirla. ¿No le pasó así a Faraón? ¿Recuerdan la historia?
Mientras más Moisés le hablaba a ese corazón endurecido, ¿qué pasaba? Más se le endurecía, más se le endurecía. Y las palabras más bien ocultan por un lado y por el otro lado revelan las verdades para aquellos que sus corazones están receptivos, para los que tienen fe. Así que al presentar estas parábolas, hermanos, el Señor Jesús estaba a la vez evitando, pienso yo, ¿no?, en mi análisis, por lo que está ocurriendo, que evitaba gentes que vinieran con una fe falsa, con una fe del hombre carnal y no espiritual. Y eso es importante, o sea, que sea Dios quien verdaderamente hable, cambie la mente y el corazón. Y el otro asunto es que nadie puede entender con aplicación las cosas del reino de Dios a menos que Dios se las revele por medio de su Santo Espíritu. Me refiero a estas cosas que nos cambian, porque usted lo recibe intelectualmente, usted lo entiende, pero para que su alma cambie, tiene que ser algo espiritual, obra de Dios. Así que el que oye sin esa fe se oscurece aún más en su propio camino que tanto ama y deseo. Allí se oscurecen esas tinieblas. Pero el que oye con la verdadera fe en Dios recibe la luz del Evangelio de Cristo para salvación y para edificación. Luego aprendemos en el versículo 34, nos damos cuenta que para el resto de su ministerio galileo, él no les habló más a las multitudes, a no ser en parábolas. ¿Qué les parece? Que dijo, de ahora en adelante a ustedes les voy a hablar en parábolas. Y el que no recibe con fe no va a entender nada. Tiene que recibirla con la fe verdadera. Así que si observamos cuidadosamente, esta primera es la única que no comienza con las palabras del reino de los cielos es semejante a, o sea, la primera, la del sembrador. Y es importante, aunque parezca algo sencillo, todo lo que Dios incluye o Dios omite es todo orquestado por su sabiduría divina y con propósito. O sea que es importante. Y nos preguntan, bueno, ¿por qué Dios omite esta cláusula en la primera parábola? Bueno, tengamos en cuenta que todo lo que Dios dice en su palabra es perfecto. Es la verdad absoluta y es lo que más sentido tiene, ¿no? Así que si algo, como yo les dije, si algo le incluye o omite, es propósito de Dios siempre para bien. Pero cuando el Señor dice, el reino de los cielos es semejante a, ¿saben lo que está diciendo? Ahora va a poner el carácter de los creyentes que reflejan que pertenecen o cómo son los que pertenecen al reino de los cielos. ¿Cómo debe ser la vida práctica del creyente aquí en la tierra? Se refiere a cómo debe reflejar las características de los que pertenecen al reino de los cielos. Es decir, cuando alguien ve a un cristiano, el mundo ve a los cristianos, deben decir, mira, así son las gentes que son del cielo, del reino de los cielos. Deberían de decir así. Lo que pasa es que algunos dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. No se comportan, no tienen el carácter que demuestra una vida cambiada, transformada por el Señor y viven en la carne. Y entonces, ¿qué es lo que dice entonces la gente en el mundo? Mira, ¿y eso que dice que es cristiano? ¿No es así? ¿No han oído algo de eso? Y eso es terrible. Es mejor que no digamos que somos cristianos a que digamos que somos cristianos y que después nos apunten así el dedo, hermanos. Es mejor que la gente vean en nosotros que somos diferentes, que somos gentes del reino de los cielos. Así que es la vida práctica, la vida cotidiana, donde el creyente aprecia. Este es el que tiene ese carácter del reino de los cielos. Uno que aprecia la obra de Dios, la obra de Cristo en la cruz. Uno que aprecia la soberanía de Dios, valora la grandeza de Dios y lo que Dios ha hecho y tiene un testimonio de esa grandeza de Dios. Creo que cantábamos sobre la grandeza de Dios hoy. Primero en el primer himno, cuán grande es Él, y luego el coro, grande es Jehová, grande es Jehová. Y lo creemos, ¿verdad? Lo creemos, que Dios es grande. Bueno, pero fíjense que los que son del reino de los cielos tienen ese testimonio. Y por eso cantamos himnos como este. Cuán grande es nuestro Dios. Así que esos secretos
o misterios, ¿no?, del reino serían revelados solo a aquellos que tenían oídos para oír las cosas de Dios. O sea, misterios que nunca antes habían conocido, que eran para la iglesia en cuanto a el Evangelio. Entonces, hermanos, la primera parábola constituye una introducción a las que siguen realmente. Describe la obra de Cristo como, o sea, en sentido de preparación para el establecimiento del reino. Por eso comienza con el sembrador, porque es como se establece el reino de los cielos, ¿no? Se siembra la semilla y nace y da frutos. Entonces, por eso es la primera parábola, muy importante esto. Y bueno, el Señor sí les habló en muchas palabras. Miren, Mateo 13:3, vamos allí un momento. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Bueno, Marcos 4:3 también encontramos esta misma, porque ya les dije, está en los tres evangelios sinópticos, ¿no? Encontramos esta misma parábola y es introducida este pedacito que dice, he aquí el sembrador salió a sembrar. Les dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Es decir, es una forma de llamar la atención. Oíd, he aquí, atiendan, miren exactamente cómo es. Es la manera también de captar la atención, pero además de esto, para que oyeran los que podían oír con sus oídos espirituales. Y déjenme decirle, hermano, es un grave peligro oír la palabra de Dios y no oírla en el sentido práctico de tomarla seriamente. Es un peligro porque nos endurece aún más. Así que nunca, tenga eso siempre en cuenta. Cada vez que Dios me hable, cada vez que la palabra de Dios me hable, debo responder positivamente a ella para que no se endurezca mi conciencia, no estemos entenebrecidos, endurecidos. Así que es muy, muy importante. Pero la parábola del sembrador tiene un lado triste, trágico, y otro lado que es alegre, y el otro, o sea, victorioso, ¿no? Es decir, por un lado Dios había llevado la semilla, y esto es lo que está tratando de decir el Señor. Él había llevado la semilla antes, la llevó a través de ¿quién? ¿Recuerdan? A través de Moisés y los profetas, y llegó hasta Juan el Bautista. El Señor había sembrado la semilla por mucho tiempo. Bueno, la historia bíblica confirma que como por 1500 años la semilla en Israel fue sembrada abundantemente. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Pero tristemente, Israel como nación no dio cosecha. No dio cosecha. Ustedes saben que dice la palabra, los suyos vino y los suyos no les recibieron. O sea, esta triste tragedia muestra realmente la condición y la situación del mundo. Si lo analizamos bien, hermanos, Dios derrama o esparce la semilla a través de los creyentes hoy en día de su iglesia. Y el mundo en su totalidad, vamos a decir, en la gran mayoría lo rechaza. Pero fíjense, cuando miramos la historia de Israel, ¿cuántas cosas no hizo Dios? Mandó el maná del cielo. ¿No hubiera sido suficiente? Abrió los mares para que cruzaran. Dio agua a través de una roca en medio de un desierto con solo tocarla con la vara de Moisés. El Señor hizo milagros, hizo prodigios. Fue fuerte en las batallas con ellos. ¿Y saben qué? Se alejaron de Dios. Qué triste que hayan personas que digan que son cristianos y que por un lado digan que Dios es bueno, Dios es grande, Dios le ha bendecido, y por el otro lado no vivan una vida de gratitud a Dios. Eso le pasó al pueblo de Israel. Siguió por sus propios caminos. Es más, siempre había problemas en ese pueblo de idolatría terrible. Ahora, noten lo que Isaías expresa sobre este asunto unos 750 años antes. Isaías, en el capítulo 5, Isaías capítulo 5, el 1 al 2 dice, ahora cantaré por mi amado, o sea, es Dios hablando, ¿no? El cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña
en una ladera fértil. Y mire cómo Dios trabajó en ese pueblo, dice. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. ¿Cuántas cosas no hizo Dios en la historia de Israel cuando usted lee el Antiguo Testamento? Había edificado en medio de ella una torre. Tenían un sistema religioso extraordinario con todas las organizaciones necesarias. Y, ¿qué dice? Dice, y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas. ¿Y qué pasó? Y dio uvas silvestres. ¿Saben la diferencia, no? Entre las uvas y las uvas silvestres. Bueno, las uvas son las que, en este caso, que no son silvestres, son las que se cultivan y son dulces. Las silvestres no son las cultivadas y tienen las hojas ásperas y la uva es agria. Y lo que el Señor está diciendo aquí, la diferencia entre ser del Espíritu y ser de la carne, era algo áspero, agrio para Él y delante de Él. Ahora, en un sentido esto se repite también, como yo les decía, porque el Evangelio sigue regándose por todo el mundo, hermanos, y el mundo en general sigue en tinieblas y pocas personas vienen de verdad al Señor a buscarle con fe. Cuando Cristo vino, como ya lo dijimos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿dónde está la distinción? ¿Dónde está la diferencia? Bueno, sin duda es en el pueblo escogido de Dios. Y no se compone de judíos solamente, ¿no? Aunque incluye a los judíos convertidos. Y yo quiero que ustedes noten ese cambio a través del profeta Oseas, pero lo dijo Pablo en Romanos. O sea, él cita a Oseas. Y vengan conmigo a verlo en Romanos 9:25 para que vean el cambio que ya Dios está trabajando de Israel como nación a la iglesia que se extiende a los gentiles. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, ¿a quién? Al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. O sea que ya Dios no iba a sembrar más la semilla de vides o higueras exclusivamente en Israel de la manera que lo hizo antes de Jesús. O sea que la promesa ahora se dirigía hacia el mundo gentil o el mundo entero, lo cual incluía también a los judíos, por supuesto que habrían de ser salvos, como lo vimos en los primeros siglos y siempre. Así que por esta razón, el versículo 38 aclara que el campo para sembrar es. ¿Cuál es el campo para sembrar? Vamos a ver el versículo 38. El campo es el mundo. El campo es el mundo. Usted tiene ahí a su vecino al lado, aquel que trabaja con usted, el vecino de al frente, ese que nunca lo saluda. En todas partes, allí está el campo, allí está el campo. Dice, las buenas semillas son, ¿quiénes son las buenas semillas? Los hijos del reino. Y la cizaña, por supuesto que siempre hay cizaña en todos los campos. Y se levantan y están en las iglesias, porque es así, están en todas partes. Y las cizañas son los hijos del malo, porque la cizaña tiene la habilidad a veces de parecerse al buen árbol, se parecen al comienzo, cuando empiezan a crecer, se parecen. Es decir, el sembrador hará que en la buena tierra haya éxito total. Ustedes recuerdan la serie que hicimos anteriormente acerca de la iglesia del Señor, ¿no? El éxito de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que hay una garantía, un éxito garantizado. Y este es el lado positivo y el lado victorioso de que la buena semilla, cuando cae en buena tierra, no va a fallar. No va a fallar. Bueno, pues claro que hay que enfrentarse a algunas realidades
que nosotros encontramos aquí en esta parábola. Está la realidad interna, la realidad externa. En el aspecto interno vemos que la mayor parte de la semilla, o sea, una tercera parte de la tierra, mejor dicho, o sea, la semilla cayó en una tercera parte de la tierra que no era favorable, que no iba a dar fruto. O sea, habla de suelos duros, pedregosos, espinosos, o sea, inadecuados para el desarrollo. Y está la otra parte externa, que es la oposición del diablo, por un lado, que está representado en la parábola como el ave que viene a llevarse esa semilla que cae en el suelo duro. Imagínense, hermanos, que de por sí el hombre tiene el corazón endurecido y llega la palabra y enseguida el diablo la recoge para que no penetre. Eso es lo que hacen las aves cuando la semilla cae en el suelo duro, queda a la superficie. Y claro que si se quedara allí, cuando llueve, que se va ablandando la tierra, puede entrar la semilla, pero ni eso deja que suceda. Entonces, vemos que es una situación difícil. Y también la realidad de que el sol quemaría las que no tuvieran suficientes raíces, porque si no hay raíces para recibir suficiente humedad y el agua que necesita para nutrirse, el sol la quema, enseguida se seca. Así que la clara enseñanza de esta parábola es que la mayor parte de la semilla no produjo ningún fruto, solo la que cae en buena tierra. Pero dice, y da fruto, el versículo 23, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bueno, no todos están de acuerdo con lo que quiere decir esto, ¿no? Los dispensacionalistas, que son de los grupos futuristas, ellos ven tiempos aquí. Ellos ven tiempos, yo no veo tiempo, pero bueno, ellos ven tiempos, es decir, ellos dicen que 100 se refería a la época apostólica, que fueron 100%, ¿no? El crecimiento, y que en los días de los apóstoles, y que el 70 se refiere al tiempo de la reforma, 30 los días en que estamos viviendo. Pero miren, si en cuanto a la venida del Señor, que es algo mucho más importante en el sentido que ya es la venida de Cristo, el Señor le dijo a los discípulos, no os toca a vosotros saber, no solamente le dijo los tiempos, sino las sazones de los tiempos, ni los detalles de los tiempos. Y aquí los dispensacionalistas con los tiempos y los 7 años esto y todas las divisiones que hacen. Menos el Señor les va a dar tiempo para darle estadísticas de qué por ciento de gente se van a convertir. A mí me parece eso una observación fuera del contexto. Yo lo veo más bien en el mismo contexto de lo que acabamos de explicar, de que más tiene, más se le da, y al que menos tiene, se le quitará lo que tiene. En esa matemática de Dios es que yo tengo que interpretar, porque Él mismo puso esto en el contexto. Esa fertilidad, esa abundancia o crecimiento depende de esa disposición de los dones, de las capacidades para recibir, para promover, para representar al reino de los cielos, y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Porque si sacamos cuentas realmente, hermanos, siempre ha sido un remanente pequeño en todos los tiempos que se han convertido, nunca es la mayoría. Y esto no quiere decir que al final de los tiempos no vaya a existir o a haber muy poca fe. El Señor mismo dijo, habrá fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, esa es una de las señales que vamos a ver. Pero no creo que se refería a eso, que sacáramos un 100%, un 70% y un 30% de conversiones. Ahora, la mayor parte de los detalles de esta parábola se refieren no al sembrador, precisamente, ni tan siquiera a la semilla, sino a los distintos tipos de suelo, que es lo que vamos a estar viendo. Es decir, dónde cayó la semilla. Y claro que esto nada tiene que ver con las épocas, sino con el corazón del hombre. Este suelo o esa tierra donde cae es el corazón del hombre. Y así vamos a ir mirando estos aspectos de las parábolas. Así que son 4 en números y pueden ser clasificados como de corazón duro.
corazón poco profundo. A ver, ¿en cuál está usted? Está el de corazón duro, el de corazón poco profundo, de corazón a media. Y hay uno que es el de corazón completo. Lo único que siento decirle que nada más hay uno que es aceptable. El último, el de corazón completo, el de buena tierra. Porque ni tan siquiera puedo decir que el de que está a media, para nada va a servir. Así que es importante ver que en la parábola Cristo no está hablando desde el punto de vista de, en esta porción del consejo divino, lo cual siempre es perfecto y no falla, no hay ningún fallo, sino desde la perspectiva de la responsabilidad del hombre, cómo él recibe, o si recibe la semilla, la condición de su corazón, cómo él responde, y esa responsabilidad cae sobre el hombre. Así que, hermanos, prepárese, léase Mateo 13, ore, medite, y vamos a continuar. La semana que viene vamos a empezar a ver a los oidores junto al camino. Hay gente que creen que porque están cerca de Cristo están bien. Los oyentes de la tierra pedregosa, los oyentes de la tierra espinosa, los oyentes de la buena tierra. Así que sea de bendición para cada uno de nosotros estas parábolas, hermanos. Y recuerde que como creyentes tenemos que tener parte con el Señor en llevar la semilla del Evangelio. Y digo esto como consejo pastoral para que usted salga de aquí con deseo de ser como un sembrador de esa semilla, porque la obra de Cristo en el mundo es la obra de la iglesia. Pídasela a Dios. Pídale a Dios que le den durante esta semana algunas almas para hablarle de ese evangelio tan precioso de nuestro Señor Jesucristo Salvador.